Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vengo a compartir con ustedes este tajín tan delicioso de carne con calabacín y habas. Ya es temporada y os voy a enseñar el paso a paso de preparar esta delicia. Acabáis de ver conmigo los ingredientes que son totalmente fáciles. Y aquí estoy cortando una cebolla en láminas. Y aquí tengo mi tajín de barro de Marruecos, si no lo sabéis. Añadimos un buen chorrito de aceite de oliva, la carne que preferéis, la cantidad que queréis también, y añadimos la cebolla y también rallamos un diente de ajo, sazonamos con media cucharadita de sal y lo vamos a dejar a fuego muy lento que se vaya sofriendo la cebolla. Y aquí estoy cortando un cuarto de un limón encurtido que se usa mucho en la cocina marroquí, que le da muy buen sabor a las comidas. Y aquí tengo calabacín, la he elegido que sea muy pequeñita para que sea muy fácil de cocinarse y también es muy sabrosa. La he limpiado muy bien y la he cortado por dos. Y aquí también estoy rallando 2 tomates y lo vamos a guardar hasta el final. Aquí quiero agradeceros vuestro apoyo, gracias por apoyarme en este canal y si me estáis viendo por la primera vez, suscribiros y activaros la campanita para que recibáis muchas veces comparto recetas, publicaciones y lives, así que recibéis aviso cada vez que publico una nueva receta. Aquí en este tajín voy a usar azafrán. Aquí, como habéis visto, le he mezclado con un poco de agua en un vaso. Y bueno, aquí volvemos a nuestro tajín. Ahora, mirad, la cebolla ya se ha puesto muy dorada. Y vamos a pasar para añadir las especias. Añadí un poquito de pimienta, el picante al gusto de cada uno. Y aquí acabo de enseñaros el perejil en granos. También añadí una cucharadita pequeñita molida porque combina también muy bien con la carne. Solamente esto es lo que voy a añadir en este tajín. Bueno, también añadí una cucharadita de jengibre y el vasito de agua con azafrán. Y aquí ya está, ya toca colocar nuestros calabacines, las he colocado de esta manera. Y aquí también tengo un poco de habas, que es de temporada también. Los colocamos también alrededor del tajín y aquí viene ya el torno del tomate rallado, lo vamos a colocar por encima. Y solamente falta añadirle un poco de perejil picado, si preferéis ¿cómo se llama? El cilantro también lo podéis poner. Y ya está, aquí un poquito más de agua con azafrán y un trozo de limón encurtido. Y lo vamos a dejar cocinar a fuego muy lento de 45 minutos hasta 1 hora. Después, cuando ya casi falta muy poco, le vamos a añadir un poco de orégano. Lo vamos a poner entre las 2 palmas de la mano porque da muy buen sabor a este tajín. Si os fijáis que no hemos usado muchas especias porque queremos disfrutar del sabor del calabacín y las habas. Ahora vamos a comenzar cogiendo un poco del caldo y lo vamos a ir poniendo por arriba para que las verduras también cogen el sabor de las especias. Espero que os guste mucho esta receta. Probarla si tenéis el tajín, probarla y no olvidéis dejarme un comentario y decirme si os ha gustado la receta, si sabéis de la gastronomía marroquí, habéis probado alguna receta alguna vez, que os voy a leer a todos los comentarios. Aquí al final le añadí un poco de aceitunas moradas y eso será todo. Y mirad qué delicia. Este tajín tiene un sabor muy delicioso. Mirad la verdurita muy tierna y la carne también. Ha tardado 1 hora porque se hace a fuego muy lento. Y mira el caldo, queda muy bueno acompañado de un buen pan marroquí, pan casero, queda buenísimo. Espero que os guste la receta y si os gusta, no olvidéis suscribiros al canal, compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares
y esperarme en una nueva receta. Gracias a todos y adiós.